Dios es un Dios de amor, de misericordia, pero también justo, donde todo ser humano, de toda tribu, de toda nación, sin excepción de nadie, se presentará delante de Dios y será juzgado, aun aquellos que no tuvieron oportunidad de escuchar el mensaje de salvación, pues la palabra de Dios es clara y dice que por medio de su creación, Dios mismo se ha dado a conocer. Hoy el pastor Armando Alducín nos trae el tema: ¿cómo serán juzgados aquellos que no conocieron el Evangelio? Ahora vamos a preguntarnos, pero cuando Dios juzgue a las naciones, vamos a Mateo 25, nuestro pasaje central. La pregunta actualmente relevante es, ¿pero qué de las naciones que nunca oyeron el Evangelio de la gracia de Dios? ¿Cómo y sobre qué base las juzgará Dios? Tenemos, por ejemplo, a las naciones musulmanas, las cuales todos sabemos que junto con el catolicismo romano sobrepasan el 1 billón de seguidores. El catolicismo romano tiene actualmente como 1.000.000.100.000 seguidores y los musulmanes pasan como por 200 o 300.000 seguidores del Islam. ¿Qué de estas naciones? También tenemos a la India con el hinduismo, a las naciones budistas como Tailandia y Laos, las naciones sintoístas como Japón. China, la nación más grande actualmente en población mundial, tiene raíces religiosas con una combinación de budismo, taoísmo y confucianismo, con comunismo ateo, el cual actualmente el ateísmo es la religión oficial de la China. Las naciones africanas no musulmanas tienen una religión que se llama animismo o animista, que significa que creen en la existencia de espíritus que animan todas las cosas. O sea, en los árboles, en todos lados, estas naciones africanas ven por todos lados espíritus. Y otras han sido en los últimos años grandemente cristianizadas, como Sudáfrica y el Congo, donde hay millones de negritos viniendo a conocer a Jesucristo como su Salvador. Ahora, aunque todas estas naciones son consideradas paganas regularmente por el Occidente, existen indicaciones considerables en la historia y en su historia primitiva de que en sus ancestros existió la verdadera fe en Dios. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, tenemos el testimonio de miles de misioneros que poblaron todas esas regiones. Les voy a dar brevemente 3 ejemplos. Hudson Taylor en la China fue el misionero que abrió el Evangelio en la China y se convirtieron miles y miles y miles, y hay iglesias en la China y seminarios cristianos en la China gracias a un hombre llamado Hudson Taylor. Tú puedes en la librería pedir el libro de la vida de Hudson Taylor. Tenemos a David Carey en la India, que murió a los 29 años de edad de tuberculosis. Se fue desde los 18 años de misionero, no se pudo casar, David Carey, y murió a los 30, antes de los 30 años de edad, con una tuberculosis tremenda en la India. Y tenemos a David Livingstone en el África, que junto con otro periodista llegaron ahí, se convirtió el periodista, ¿verdad? Stanley, y él abrió la puerta en el África para que entrara el Evangelio de Jesucristo. Ahora, en el siglo XXI, esta guerra en Irak abrió la puerta para que se repartieran en el mes de marzo del año pasado, después de abril que cayó la estatua de Hussein, en el mes de marzo, un mes después de que cayó Hussein, se repartieron más de 1 millón de Biblias en Irak. Y actualmente se acaban de levantar en menos de un mes 12 iglesias cristianas en Irak, con servicios los domingos de adoración y alabanza a Dios. Entonces, vemos nosotros cómo las naciones que nunca tenían la oportunidad, Dios se las da. Y aquellos que la tuvieron y la rechazaron serán juzgadas por Dios. Veamos, por ejemplo, esto en Ezequiel capítulo 25, en el Antiguo Testamento,
¿De qué forma los juicios en contra de naciones antiguas como Amón, Moab, Edom y Filistea fueron en parte debido a su odio contra Israel? Una cosa que resalta maravillosamente en el estudio de las naciones en la Biblia es la importancia de la relación de las naciones con la nación de Israel. Dice en Ezequiel capítulo 25, versículos 6 y 7, porque así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto batiste tus manos y golpeaste con tu pie y te gozaste en el alma con todo tu menosprecio para la tierra de Israel, por tanto, he aquí yo extenderé mi mano contra ti y te entregaré a las naciones para ser saqueada. Te cortaré entre los pueblos y te destruiré entre las tierras. Te exterminaré y sabrás que yo soy Jehová. Vemos nosotros que este juicio contra esta nación de Amón, que actualmente es la nación de Jordania. Amón es actualmente la nación de Jordania. Fue debido a la forma como trató a Israel. ¿Ustedes creen que es coincidencia que España esté sufriendo lo que esté sufriendo y que ahorita en España no hay una iglesia de más de 60 personas? Ahorita tenemos a hermanos cristianos allá en España como a Miguel Casina. Hace poco estuve con él y va a venir a nuestra iglesia en este año, primero Dios, y me decía: Miguel, Armando, acabamos de levantar aquí un edificio tremendo en España, lo ayudaron una iglesia americana de Dallas a levantar, él está en Aranjuez, ahí está Miguel Casina ahorita con su esposa, con sus niños viviendo, y están levantando como un edificio para poder comenzar a discipular, y no pasan de 30, 25 discípulos. La gente, ¿verdad?, no quiere, le hablas de Cristo y te rechazan inmediatamente. Y aquí en México ya tenemos iglesias, ¿verdad?, de 8,000, 10,000. En Guatemala hay iglesias de 15,000. En Argentina hay iglesias hasta que llenan estadios enteros, ¿verdad? El avivamiento está en América Latina porque es el tiempo de América Latina. Pero más que cualquier otra cosa, vamos a terminar con esto la semana que entra, es el tiempo de México. Es el tiempo de nuestra nación. Por primera vez en la historia de las naciones, como lo vamos a demostrar, México es el país donde ahorita Dios tiene su mano. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? En el momento que sentimos que la mano estaba sobre nosotros, lo primero que tenemos que hacer es aprender a sostener obreros. Ahorita en nuestra organización Viano para el Mundo sostenemos a más de 30, 35 familias de tiempo completo. Ya vamos a ordenar 2 pastores más en los próximos meses. Ya uno se va a Toluca, al área necesita 3 pastores allá, aquí somos 10 pastores, aquí vamos a tener ya 3 o 4 pastores. ¿Por qué? Porque la obra se está extendiendo y en lugar de mandar pastores a otros lados, estamos sosteniendo obreros aquí en nuestra patria, porque nuestra patria, México, necesita obreros de tiempo completo. Ya estuvo suave de pastores que tienen que trabajar medio tiempo para ayudarse, porque la congregación ni siquiera se preocupa en poder sostenerlos. Viven la mayor parte de los pastores en México miserablemente, porque esa es la mentalidad del cristiano. El pastor tiene que andar en su bochito, con su camisa rota y en un jacal. Y yo puedo andar en mi Mercedes-Benz y todo porque él no merece un estrato social más elevado que el mío. Y eso no está en la Biblia, mijito. Veamos también aquí en Ezequiel, en el versículo 11 al 17, de Ezequiel 25, la relación del juicio contra algunas naciones precisamente por el trato a Israel. Dice el versículo 11, y también en Moab haré juicios y sabrán que yo soy Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor por lo que hizo Edom, tomando venganza de la casa de Judá. Delinquieron en extremo y se vengaron de ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo también extenderé mi mano sobre Edom y cortaré de ella hombres y bestias y la asolaré. Desde Temán hasta Dedán caerán a espada.
Versículo 15, así ha dicho Jehová el Señor, por lo que hicieron los filisteos con venganza cuando se vengaron con despecho de ánimo, destruyendo antiguas enemistades. ¿Saben ustedes quiénes son los filisteos en el siglo XXI? Los que viven en la franja de Gaza, los palestinos. Ahí, en esa franja de Gaza, que se les devolvió para que ellos comenzaran a vivir ahí, es donde se originaron los filisteos, que los historiadores creen que provinieron de Cartago, y llegaron y poblaron esa zona, y son a los que Dios le dijo a Sansón: extermina a los filisteos. Sansón no lo hizo hasta el día de su muerte, ciego y sin su fuerza, en el libro de los Jueces. Entonces vemos que todas estas personas y poblaciones y culturas que han tratado en el Antiguo Testamento de atentar contra la nación de Israel, y en el Nuevo Testamento que han atentado contra la nación de Israel han sido juzgadas por Dios.